Muy buenos días desde Noticias Grupo 5. Desde horas de la mañana están circulando supuestos videos que se han encontrado por arqueólogos en las zonas de India y China. Se trata de grabaciones que realizaron diferentes personas donde relataban su vida y se han encontrado grandes exponentes de la filosofía oriental. Para entrar en contexto, la filosofía oriental se desarrolló en tres grandes áreas: el Medio Oriente, la China y la India. En el Medio Oriente destaca la filosofía llamada Zaratustra, en la que se formó del libro Avesta, donde se debe luchar por la luz, la sapiencia, la rectitud, la templanza, el bienestar, la piedad y la inmortalidad. En la India se encuentran los Upanishads, quienes no consideran relevante el individualismo, sino la búsqueda de la unidad universal y la trascendencia espiritual. Les restaban importancia a la individualidad y creían que la integridad de una persona era completamente insignificante en relación con el cosmos. También en la India encontramos el budismo, pero para esto tenemos la grabación encontrada. Mi nombre es Buda. Estoy grabando esto como documentación de mi movimiento. Nací en Nepal entre 563 y 483 a.C. He viajado de pueblo en pueblo enseñando a multitudes una teología teísta. Mi religión consiste en reglas simples de conducta para buscar el bien general. Esta doctrina descarta la noción del alma, ya que considero que la personalidad no sobrevive a la muerte y que como individuos somos incapaces de decidir nuestro destino. Hasta ahora mi filosofía ha sido bien recibida. Se está dejando de lado la idea de que no hay que prestarle atención a la individualidad y por el contrario se está empezando a pensar que lo más importante es ser buenas personas y llevar las cosas con calma. Un gran filósofo de China fue Lao Tse. El sistema de Lao Tse se basaba en alcanzar una vida simple y cercana a la naturaleza, con el fin de vivir en armonía con las leyes y el orden natural. Los taoístas restaban importancia y negaban la certidumbre de los conocimientos intelectuales. Por otro lado, Confucio fue un gran pensador, que enseñaba poesía, historias y las reglas del comportamiento apropiado. Nació en el 551 y falleció en 479 a.C. Se hizo famoso por sus reformas y su honestidad en su régimen. A continuación, la grabación encontrada por un mismo Confucio. Mi nombre es Confucio. Me he basado durante los últimos años en una serie de enseñanzas prácticas de carácter moral y político para llegar a la armonía personal y la unidad social. Mis principales reflexiones han sido reunidas en 9 volúmenes. Estas enseñanzas han tenido gran influencia en la vida política e intelectual de China, e incluso están condicionando al país al conservadurismo, cosa que creo se va a mantener por mucho tiempo. Y cabe resaltar la grabación que se encontró de la emperadora Wu Zetian. En la cinta ella relata su vida. Los dejo con la grabación de la primera y única gobernante mujer en China. Hola, me llamo Wu Zetian. Nací en 624. A los 14 años fui reclutada como concubina en la corte imperial y me convertí en esposa del gobernante Gaozong. Pero él era débil y poco astuto, y su salud era tan frágil que a menudo no podía encargarse de asuntos oficiales. Así es como yo llegué al poder de la dinastía china. Aproveché mi posición para reivindicar los derechos de las mujeres y quitar del poder a los mismos hombres que siempre han gobernado China. He reducido el gasto militar, estoy manteniendo la soberanía imperial de China y expandiendo los territorios mediante la conquista de varias regiones. Mi propósito como gobernante es beneficiar a los pobres y a las mujeres y también darle más importancia a la educación. Muchas gracias por sintonizar Noticias Grupo 5. Que tengan un buen día. La Grecia antigua puso el escenario para las primeras hipótesis detalladas que se registran acerca de las causas de los actos de las personas en la civilización occidental. En la búsqueda de los principios de la vida se ofrecieron varios sistemas con explicaciones tentativas. La orientación naturalista pretendía encontrar algún elemento básico del mundo como es el primer principio. La orientación biológica sostenía que la fisiología del organismo contenía la explicación de la vida. La orientación matemática, representada por Pitágoras, postulaba que la base de la vida podría encontrarse en la coherencia esencial de las relaciones matemáticas. Los sofistas postulaban una orientación ecléctica que negaba la validez a la búsqueda de principios, abogaban más bien por una actitud práctica que se apoyara en las observaciones de la vida tal y como es vivida. Anaxágoras y Sócrates propusieron la existencia de un espíritu o alma que define la humanidad, creando la orientación humanista. El alma se convirtió en el elemento central de la interpretación de la vida que ofrecieron Platón y Aristóteles. Hablando de Aristóteles, que vivió aproximadamente del 384 al 322 a.C., estaba totalmente de acuerdo con el dualismo platónico y el conocimiento puro del alma, pero añadió al estudio de las doctrinas del maestro el reconocimiento de la diversidad y la dinámica de la naturaleza.
Un elemento básico en el concepto de Aristóteles con respecto a la vida y el mundo era su creencia que el mundo está ordenado por algún propósito o gran designio y que del mismo modo todas las manifestaciones de la vida están impulsadas a desenvolverse de acuerdo a algún propósito. Aristóteles escribió aproximadamente 27 diálogos, pero las ediciones originales se perdieron en las repetidas invasiones de bárbaros que atacaron y saquearon Roma. De modo que solo nos quedan escasas reflexiones y notas sobre las originales y debemos confiar en las traducciones árabes. Los títulos de los libros son los que se les dan comúnmente en recopilaciones y antologías de sus escritos. De los escritos habían de los siguientes: lógica, ciencia, que entre las ciencias habían ciencias naturales, biología y psicología. Había metafísica, estética, ética y política. El uso de Aristóteles de la lógica consiste en definir un objeto, elaborar una proposición de él y probarla por una forma de razonamiento llamada silogismo. La metafísica, que literalmente significa después de la física, es la rama de la filosofía que se ocupa de los principios naturales. Puede irse en el estudio de los orígenes del desarrollo del mundo. Además de explicar el mundo físico, la metafísica de Aristóteles dibuja una imagen de la parte inmaterial, espiritual del universo, el alma. Su Tratado del Alma contiene las principales declaraciones de su psicología que definieron su objeto hasta el renacimiento del estudio de las ciencias. Como Platón, Aristóteles postulaba un dualismo de mente y cuerpo. El cuerpo recibe la información a nivel sensorial primitivo por el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista. Sin embargo, el alma es el elemento vital de toda existencia. Aristóteles propuso una gradación jerárquica de las almas: vegetativa, animal y racional. El alma vegetativa es compartida por todas las formas de vida, nutricia en el sentido de que atañe a la alimentación y el crecimiento. El alma animal permite la sensación y las formas simples de inteligencia, y el alma racional solo es común a los hombres y es inmortal. Aseguraba que las emociones de ira, valor y deseo, así como las sensaciones, son las funciones del alma, pero que solo pueden actuar por medio del cuerpo. Al afirmar la importancia crucial de las bases biológicas de la vida para una verdadera comprensión de la psicología, Aristóteles justificaba una psicología fisiológica. Además, consideraba que las ideas se formaban por un mecanismo de asociación. Aristóteles coronó el desarrollo del pensamiento clásico griego con sus esfuerzos por representar un mundo en términos de conocimientos físicos, psicológicos y morales como un sistema unitario. Ahora hablando de Platón, quien vivió aproximadamente 427 al 347 a.C. Él llevó adelante la filosofía de su maestro Sócrates al formular el primer concepto claramente definido de existencia inmaterial. Su teoría de las ideas sostiene que entidades inmateriales no contingentes y eternas son los prototipos perfectos de todas las imperfectas cosas terrestres, que estos son reflejos inacabados de aquellas formas perfectas. Según el platonismo, solo el alma racional puede contemplar el verdadero conocimiento, mientras que las partes inferiores del cuerpo están limitadas a las contribuciones imperfectas de las sensaciones. Platón valoraba las matemáticas como herramienta para desarrollar el pensamiento lógico y trabajó en la sistematización de los conocimientos matemáticos. También consideraba las relaciones entre el individuo y su entorno eran un factor crucial para entender sus actos. Platón rechazaba la doctrina sofista del valor de la información de los sentidos y argumentaba en cambio que el influjo de los datos sensorios nos ofrece una percepción, que él definía como una unidad de información acerca del entorno que está sujeto a cambios constantes. De acuerdo con Platón, la vida buena consiste en la combinación adecuada de la razón y placer, y el bien supremo se deriva del conocimiento puro de las formas eternas de leyes universales. Ahora sí, hablando de Diotima de Mantinea. En su libro, la escritora y periodista Laura Mas, el libro llamado La maestra de Sócrates, se menciona a una de las mujeres silenciadas por la historia, Diotima de Mantinea, una sacerdotisa griega del siglo V a.C., representante de la filosofía de una época patriarcal y de la que se sabe poco porque apenas hay referencias sobre su vida, real o misteriosa. Se considera su mayor aporte el hecho de ser considerada la creadora del concepto del amor platónico. A Diotima se la menciona en el banquete de Platón, donde Sócrates narra cómo ésta le enseñó la filosofía del amor y su deseo de inmortalidad, su pensamiento y trascendencia como una forma de conocimiento divino, además, más allá de lo físico. Los tiempos de Roma y su transición a la Edad Media. En este capítulo hablaremos de cómo se caracterizaron los movimientos
de la filosofía romana como el estoicismo y el epicureísmo, que contribuyeron en gran parte al desarrollo de la psicología. En el periodo estoico, que fue aproximadamente entre el 500 al 200 a.C., se caracterizó por un sistema de creencias contenidas en la antigua religión romana que tanto influyó a los valores sociales como morales de los romanos, mientras que el epicureísmo, que fue aproximadamente entre el 50 a.C. y el 100 después de Cristo, conllevó un gran contraste con estas ideas conservadoras de los estoicos, ya que ellos sostenían como único principio que la finalidad de la vida era la felicidad. Luego, pasando a la época del neoplatonismo, donde entra la figura importante de Plotino, el último gran filósofo pagano nacido en el año 203 después de Cristo en Egipto, aunque vivió la mayor parte de su vida en Roma, falleciendo el año 270 después de Cristo. Plotino logró revivir el interés por los filósofos clásicos griegos en la antigua Roma, principalmente por Platón. Luego, él argumentaba que la materia existe solo como la potencia indeterminada de adquirir una forma y que toda forma que asume la materia es posible por la energía y la dirección del alma. Ahora, pasando al cristianismo de la mano de San Pablo, uno de los primeros escritores cristianos, nacido 10 años después de Cristo, en la ciudad de Tarso, llamado el primer teólogo cristiano. San Pablo abogaba por la separación de la nueva religión del judaísmo, pero lo más importante de su doctrina es que identificaba el mensaje de Jesús con la cultura que se encontraba en la filosofía griega, como los estoicos y los neoplatónicos. San Pablo consideraba el cuerpo malo e inadecuado y predicaba acerca de la sabiduría espiritual y la perfección adquirida por medio de Jesús. Finalizando este episodio, hablaremos sobre una gran mujer de la Edad Media, Santa Hidelgarda de Bingen, nacida en 1098 después de Cristo en Bermersheim, en Alemania. Proveniente de una familia adinerada, sus padres la consagraron a Dios desde sus primeros años de vida. Siendo una pequeña niña, cuando apenas contaba con 5 años, ya afirmaba que tenía ilusiones y visiones espirituales. A los 8 años se encontraba en el monasterio de Disibodenberg. Cuando alcanzaba la edad requerida, solicitó llevar el velo para convertirse en religiosa. A sus 15 años ya empezó a plasmar esas visiones en sus obras, a una etapa ya de conocimiento más pleno. En su primer libro le tomó unos 10 años para componer una de sus obras principales, el Civias, abreviatura de Civias Domini, que significa Conoce el camino del Señor. Otra de sus grandes obras fue el libro de los méritos de la vida, que fue escrito entre 1158 y 1163, mientras viajaba y realizaba sus predicaciones. La siguiente obra que se dedicó fue el libro de las obras divinas, posiblemente lo más esencial de sus escritos, donde aprecia el mundo a través de sus visiones y puede considerarse como su trabajo más completo. Hidelgarda es considerada una de las personalidades más interesantes del occidente europeo y fallece en Alemania en el monasterio de Rupertsberg en Bingen en 1179. Muchas gracias. Documental El despertar de la vida intelectual, parte 1. Durante los últimos siglos de la Edad Media, Europa se empezó a dividir en naciones más o menos como la conocemos hoy en día. Entre sus cambios vino el quien poseía el poder político de los nuevos Estados-naciones. Así, en la mayoría de esos se le fue otorgado la monarquía correspondiente, aunque el papado de la Iglesia ejercía un poder bastante importante por toda Europa. Ahora, como muchos tal vez no lo sepan, las universidades en la Edad Media existieron y no fueron pocas en lo absoluto. Algunas de renombre son la Universidad de Bolonia, la Universidad de París y Oxford. Estas estaban respaldadas por la Iglesia y entre sus principales estudios se encontraban la teología, aunque esta tristemente eclipsaba la importancia y objetividad de los estudios de las demás disciplinas. La biografía de Alberto Magno, quien vivió de 1193 a 1280, es extensa y variada. Aportó a la botánica y escribió libros sobre diferentes temas como la ética, política, teología y psicología. Aunque los análisis de esta última no son para nada destacables, se consideran básicos y generales, aunque se aprecie su aporte. Lo más destacable de sus estudios fueron las escrituras sobre Aristóteles. Con esta expuso muchos de sus escritos, considerándola como la mejor base del razonamiento y añadió lo que él consideraban los 6 principios de la investigación lógica. Impulsado por Santo Tomás de Aquino, la escolástica fue el nombre que se le atribuyó a la manera de combinar la fe cristiana con lo que consideraba Aristóteles. Santo Tomás de Aquino, quien vivió de 1225 a 1274, fue el único personaje que desarrolló la escolástica, por lo que hay muchos aportes de su parte, y por obvias razones es imposible nombrarlas todas en este documental. Aunque uno de sus pensamientos más importantes decía que las personas son divididas en 2 aspectos, la esencia y la existencia. La esencia de la persona es universal, que determina la naturaleza humana y está compuesta del mundo físico, del cual deriva el cuerpo, del alma, que es inmortal y posee las funciones primarias
intelecto y de voluntad. Para Aquino, el ser humano es una entidad dinámica, movida por el alma y posee 5 diferentes aspectos: la vegetativa, la sensitiva, la apetitiva, la locomotriz y la intelectiva. Hasta que llegó Santo Tomás de Aquino aproximadamente, la Iglesia reinó sin cuestionársele. El Renacimiento italiano sucedió durante los siglos IV y VI, que se le caracterizó por la renovación artística, literaria y musical. Se considera como un periodo de apertura al conocimiento. Con esta y la escolástica nació el desafío de la autoridad, que se identifica en 2 movimientos que fueron quitándole el poder y credibilidad al papado de la Iglesia. El primero fue una reforma que amenazó con la estructura completa de la institución. Cristina de Pizan, por su lado, fue una mujer nacida en Venecia en el año de 1364 o 1365, no se está muy seguro. Fue una escritora filósofa renacentista de buena familia. Vivió sus primeros años de su vida en Bolonia. También enviudó, y debido a esta muerte es que se tiene un punto de quiebre en su vida y la cambia por completo. Se ve obligada a convertirse en cabeza familiar y proveer. Así empieza su carrera como escritora y su autoexclusión del mundo carnal y marital para encerrarse en el estudio. Influenciado en parte por el peso emocional del luto y los cambios bruscos en su rol familiar, claro. Posicionando su familia en un lugar importante socialmente, Pizan se enfocó también en el estudio de diferentes ciencias durante el resto de su vida. Ahora viene mi compañera Lía a hacer la segunda parte del documental. Muchas gracias. Como menciona la lectura de Brennan, la psicología fue reconocida como ciencia independiente a finales del siglo XIX. Eso se da gracias a la combinación de conceptos metafísicos y empíricos. En una sociedad en la que las ciencias empíricas eran más sobresalientes que los sistemas especulativos, como la metafísica, surgen personajes que cambian nuestro mundo para siempre. Los personajes de esta época de desarrollo tienen pensamientos muy variados en cuanto a la metodología empírica y los sistemas especulativos. Sin embargo, todos y todas aportaron en este avance. Tomando en cuenta el tiempo que tenemos el día de hoy, hablemos sobre 3 personajes críticos. Comencemos con Sir Isaac Newton. Hola, soy Sir Isaac Newton. Nací en 1642 en el centro de Inglaterra. Estudié matemáticas, astronomía y óptica en el Trinity College de Cambridge. Mi perspectiva metodológica siempre me ha llevado a examinar todas las soluciones de un problema posibles y sus implicaciones. Yo pienso que aporté mucho a la ciencia, con mi invención del cálculo, mi estudio sobre la luz, mis 3 leyes de movimiento y mi principio de la gravitación, aplicada al sistema planetario, para proponer un modelo mecánico del universo y completar el sistema copernicano. Yo apoyo mucho la referencia a la observación e inducción cuidadosa. Creo que la primera etapa de cualquier investigación es el escepticismo, y las etapas siguientes serán conducidas por la observación. A algunas no les caigo muy bien, porque siendo sincero, mi pensamiento no deja mucho espacio para un Dios, por lo que antes la Iglesia tendía a atacar mi perspectiva. Pero no importa, de todos modos yo fui quien examinó el problema físico más grande en ese entonces: la relación entre los cuerpos celestes. Y logré una conclusión acertada. Adiós. Hola, me llamo René Descartes y nací en La Haye, en La Haye, Francia, en 1596. Soy el primer filósofo moderno. Les voy a explicar un poco sobre mi filosofía. Mi filosofía aclara que lo único que se puede tener por seguro es nuestra propia existencia y nuestra conciencia sobre ella. Absolutamente todo en el mundo a nuestro alrededor puede ser cuestionado. Toda la realidad es física y se puede explicar por medio de relaciones mecánicas. Sin embargo, hay 3 excepciones: Dios, el razonamiento humano y el alma racional. La mente es una entidad diferente del cuerpo, el cual sí se rige por mecanismos fisiológicos y otros, y es de tipo espiritual e inmaterial. Entonces, la relación y el mecanismo entre estas dos es una interacción psicofísica. También nuestros conocimientos son insuficientes para reducir todas las ciencias a explicaciones mecanicistas, y aun si lo fueran, no explicarían el razonamiento humano. Con respecto a mi influencia en la psicología y su fundación, podemos verla en algunos de sus aspectos, como por ejemplo la psicología como una ciencia introspectiva, la psicología como un estudio totalmente conductual y la psicología como una ciencia fisiológica. Muchas gracias por su tiempo. Buenas.
Soy Margaret Floyd Washburn y nací en Nueva York el 25 de julio de 1871. Estudié en Vassar College y en Cornell University y fui la primera mujer en los Estados Unidos en conseguir un doctorado en psicología en 1894. Yo me especialicé en el comportamiento animal, así como también en la sensación y percepción humana. Fui profesora en Vassar College y me encantaba enseñar y guiar a mis estudiantes. De hecho, no me casé por esta misma razón, pues mi matrimonio implicaría mi resignación a la enseñanza universitaria. Escribí varios libros sobre la mente animal y mi teoría motora y hasta llegué a ser presidenta de la Asociación Estadounidense de Psicología en 1921. Muchas gracias por acompañarnos y eso es todo el tiempo que tenemos con ustedes el día de hoy. Hasta luego.